¿Cuántas veces vamos a cometer el mismo pinche fastidioso error de fichar a él o a los delanteros incorrectos? ¿En serio es tan complicado? Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Feliz año. No tengo otra cosa que decirles más que feliz año nuevo. O no, porque no sé cuándo esté subiendo este video. Probablemente estoy cuestionándome si subirlo el 31 o el primero. Entonces, feliz año viejo, feliz año nuevo. Como quieran, como salga, ¿no? Hoy no vamos a hablar del año. No. Vamos a hablar de el delantero que le hace falta a la Roma. Y hablo de varios años, no hablo de en particular, que claro, viene siendo el mismo caso. La Roma es un equipo que siempre ha tenido delanteros muy marcados o por lo menos en las últimas temporadas, con una proyección de lo fichan porque va a ser el delantero, ¿no? El Tammy Abraham, ¿no? El Patrick Schick, en este caso el Artem Dovbyk. O sea, es como que lo fichan un delantero para los próximos 3, 4, 5 años. ¿Qué pasa? Que después de 1, 2, 3 temporadas, el delantero no funciona y vámonos a lo que sigue, y así temporada tras temporada. Obviamente tú dirás, bueno, nada más han pasado 2, 3, 4 delanteros cuando mucho. Sí, cabrón, pero por cada delantero 2 pinches temporadas mínimo. O sea, estás hablando de años que no tenemos un delantero decente. El último delantero decente que tuvimos, para mi gusto, se llamó Edin Dzeko. Sí, hay un asterisco ahí que ahorita voy a abordar, que se llama Romelu Lukaku. Pero el delantero romano que se quedó aquí varias temporadas y que jugó muy bien, a muy buen nivel durante bastante tiempo, es cierto que tuvo su declive, pero que estuvo ahí presente, pues fue Edin Dzeko. Después vinieron los Tammy Abraham, vinieron los Artem Dovbyk. Por ahí sácate un delantero de la manga, pues no sé, Eldor Shomurodov, que no lo hizo tan mal. O sea, venían como que delanteros para cubrir el puesto, porque el delantero fijo que estaba no rendía, y a día de hoy no rinde. Entonces, ¿cuál es el problema de la Roma aquí? Es que siempre ha intentado apostar por algo que no le conviene. O sea, no estoy diciendo que a lo mejor no era una apuesta buena, porque sería hipócrita de mi parte decirlo, porque en su momento cuando se fichó a Tammy Abraham, por ejemplo, yo dije, perfecto, es un delantero inglés, joven, con buena proyección, excelente, que venga, se adapte y anote goles. No es un mal delantero, o sea, de hecho hizo goles en Roma, pero no fue el delantero del equipo. Lo mismo está pasando con Artem Dovbyk. Dovbyk no es el delantero del equipo y no lo va a hacer. En su momento tampoco obviamente lo era Schick. Dzeko en su último tiempo pues tampoco hizo mucho. Hablo de particularmente su última temporada. O sea, es decir, había delanteros en Roma que no cumplían el nivel, ¿no? Y bueno, ahora sí voy a hablar de ese pequeño paréntesis, que pequeño no es, y es Romelu Lukaku. Lukaku llega en una situación de emergencia en la cual la Roma necesitaba un 9 y terminan fichando casi de último momento a Romelu Lukaku. Entonces, la Roma jugando mal, Lukaku aún así hizo goles, aportó bien y para mi gusto cumplió. Y teníamos un jugador que para Mourinho era el pinche delantero a poner siempre. Y siempre lo ponía y siempre era titular y siempre jugaba y siempre los 90 minutos y siempre marcaba goles. O sea, no fue el capo Cañoneri, pero tampoco fue un pendejo. O sea, no fue que digas, no mames, marcó poquitos goles. No, y era una Roma que generaba muy poco. O sea, una Roma que generaba nada, o sea, la mitad o menos de lo que a día de hoy genera. Aún así Lukaku tuvo una muy buena cuota goleadora. Entonces, ahora imagínate una Roma como esta, la de Gasperini, que está intentando jugar bastante mejor, con un muy buen delantero. ¿Cuál es el problema?
que llega el momento de decidir a quién fichar y la Roma siempre termina poniendo una opción como la opción bonita, la opción de fantasía. Porque sí, Abraham en su momento es un, güey, este cabrón lo fichamos, en 5 añitos, pum, va a ser una mega estrella, a lo mejor lo vendemos o va a ser el delantero top y va a marcar de a 30 goles por temporada. Y nada. Se quedó en eso, una fantasía. No es un mal delantero, pero se quedó en ojalá, ¿no? Y pasa lo mismo con Arsen Dobbik. Arsen Dobbik llega a 27 años y insisto, no quiero ser hipócrita porque yo apoyé ese fichaje. O sea, en su momento yo recibí bien a Tammy Abraham, en su momento yo recibí bien a Arsen Dobbik. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Viene de ser el goleador, el pichichi de la Liga Española. Excelente, qué buen fichaje, va a marcar muchos goles y shalala, shalala. Pero no rindió. Ahora Ferguson, también no, pues a préstamo con una opción de compra, 60 millones, viene de la Premier, es un chico, que esto, que el otro, y pum, no rinde Dobbik, no rinde Ferguson. ¿Qué te queda? No te queda nada, no tenemos delantero, ¿no? Entonces, lo único que vimos que funcionó en su momento fue Romelu Lukaku. Y no hay que ser un genio para pensar como el motivo del por qué funcionó. O sea, Lukaku, además de ser un delantero muy muy completo, que sabíamos que o sea, no solo por militar en la Serie A, sino que además en cualquier equipo en el que jugó, pues la verdad le fue bastante bien. O sea, podría yo incluso decir que en la Premier League, o sea, en el equipo en el que me digan que le fue peor, no sé, el Chelsea, por ejemplo. Aún así, Lukaku hacía lo que podía y el Chelsea no jugaba del todo bien, pero Lukaku 2-3 goles metía y ya está, se notaba incómodo. Ahora bien, Lukaku tenía una zona de confort bastante grande y esa zona de confort se llama la Serie A. El mejor fútbol que desplegó Lukaku en toda su carrera hasta la fecha, incluyendo la selección de Bélgica, se le llama Serie A. Jugaba con el Inter y jugaba a un muy buen nivel. Tuvo una etapa con el Inter Milán en donde literalmente tuvo su prime, su jodido prime, y fue una maravilla con la dupla de Lautaro Martínez. Entonces, ahí lo hizo bastante bien. Luego tuvo una segunda etapa en donde sí, no llegó a su prime, pero igual lo hizo muy bien. O sea, marcaba un chingo de goles. Entonces tenías ya ese Lukaku. Luego viene una segunda prueba en Italia con la Roma y lo hace muy bien. Tienes ahí al delantero, cuesta lo mismo que Arsen Dobbik y te decides desprender por fichar a Dobbik. ¿Y qué crees? Lukaku va al Napoli y empieza a marcar goles a lo bestia. Claro, ahorita está lesionado, me parece que se va a perder gran parte de la temporada. Tristemente, no le deseamos de aquí lesiones a nadie. Pero vaya, era un jugador que marcaba goles y que el calcio lo dominaba. Ahora, hablo de este ejemplo porque así la Roma ha dejado ir varios jugadores. En su momento creo que tenían la oportunidad de fichar un delantero que ya conociera Italia, ¿no? No nos vamos lejos. Højlund, el que ahorita fichó el Napoli en sustitución para traer para suplir a Lukaku, lo está haciendo fenomenal. Y con el Manchester United era un pobre idiota. ¿Pero por qué? Porque el Manchester United es un pinche equipo de a peso últimamente. Entonces, pero güey, Højlund lo había hecho muy bien y lo ficharon por eso. Es un jugador que conoce, que le gusta, que se adapta fácil a la Serie A. Ahí lo tenía la Roma. O sea, si la Roma en su momento se hubiera decantado por Højlund, un ejemplo, pues bueno, hoy no lidiaríamos con este problema, porque ya era un jugador muy bien. Es el mismo caso del que se rumora que ojalá vaya a llegar, que es Zirkzee. Zirkzee es un jugador que jugaba en el Bologna, que lo hizo muy bien. Ese Bologna que nos quita la pinche Champions para hacer el ridículo. Pero bueno, jugaba muy bien, tenía muy buenos delanteros. Uno de ellos era Zirkzee. Lo compra el Manchester United. En el Manchester United, como ya les dije, es un pinche equipo últimamente de a peso. No hace nada, no rinde nadie. Y pues Zirkzee es uno más. Es un pendejo más en el Manchester United. O sea, ahí, si quieres tú ser pendejo, vete al Manchester United. Y nada más sales del Manchester United y madre mía, todo es felicidad. Entonces ahí está la clave. No solo él, así muchos jugadores han pasado, delanteros, de los cuales dices, güey, ¿por qué la Roma nunca fichó a un gran delantero de proyección?
¿no? De la liga italiana, que sabes que te va a asegurar cierta cantidad de goles porque conoce la liga, porque conoce a los rivales, porque sabe cómo se juega el fútbol en Italia y nada, vete a la segura, papi. O sea, para mi gusto, eso es lo que ha perdido la Roma. Sí, ha apostado por los Abraham, por los Dobbik, por los Ferguson, porque a lo mejor en una de esas la rompen. Y claro, un pinche inglés que te marca 30 goles a la temporada, pues lo vendes a 100 millones, por supuesto. Pero, güey, si ya viste que no te ha salido en 2, 3, 4 ocasiones, creo que es momento de decir basta, basta. Y la Roma de Gasperini, por algo vino Gasperini, por algo el proyecto se hizo ambicioso con Ranieri también, por algo se tiene tanta fe la afición en esta Roma, y es porque esta Roma está para competir cosas importantes. Necesitamos un 9, y para mi gusto necesitamos un 9 que conozca la Serie A, un 9 que sepamos que sí o sí va a rendir. Ya no podemos experimentar. Si vamos a experimentar con alguien, para mi gusto, pues que sea con Ferguson. Hay que quedárnoslo hasta final de temporada, ver qué pasa y que sea un buen suplente. Pero necesitamos un delantero titular, y ese para mí sí es Zirkzee. A mí, honestamente, me gusta muchísimo Højlund. Tengo que admitirlo que sí, en el Napoli luego lo veo y es como, ¡ay, hijo de perra, güey! ¡Qué muy buen delantero es Højlund! Ojalá y la Roma se hubiera fijado en él. Pero bueno, no lo hizo. Zirkzee tampoco es un jugador que a mí me desagrade, es muy bueno también, y para mí es lo que necesita la Roma, un jugador que conoce a la Serie A, que sabes que es un delantero móvil, que te va a hacer goles, que no solo eso, que es un delantero, para mi gusto, del perfil de Gasperini. Y es que Gasperini ha tenido a delanteros de diferentes tamaños y de diferentes cualidades técnicas. Vamos a poner el ejemplo del Papu Gómez, el ejemplo de Ilicic, el ejemplo de Ademola Lookman, el ejemplo de se me va por ahí algún otro, Lookman, Zapata me parece que también lo dirigió. O sea, delanteros de diferentes tamaños y colores, gustos, lo que quieras, habilidad. Y aún así hay algo que para mí Gasperini ve y quiere en cada delantero, y es que no sea un simple delantero centro ahí estancado. O sea, vamos a comparar a un Ilicic con un Papu Gómez. Ambos fueron delanteros de un Atalanta que tú dices, güey, son jugadores totalmente distintos y aún así le rendían bastante bien, pero porque se acomodaban a la idea de Gasperini. Ilicic retrocedía, era creativo, jugaba, se hacía a un lado, se hacía al otro y generaba y marcaba un chingo de goles. O sea, así, del mismo modo, el Papu Gómez, un jugador totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia acá entre estos dos? ¿Qué tienen estos dos? Que no tiene Ferguson, que no tiene Dobbik, es que ni Ferguson ni Dobbik son capaces de tener todavía, bueno, Dobbik ya la verdad el tren se le fue, porque pues ya por edad, 27 años, ya te esperarías que un jugador se adaptara a las órdenes de lo que te pide el técnico. Dobbik no lo ha hecho, no lo va a hacer. Ferguson para mí todavía tiene ese margen de mejora, pero la realidad es que a día de hoy no responde a lo que quiere Gasperini. No tiene en Ferguson un delantero que baje, que vaya, que apoye, que haga, que también sea creativo, que reciba y que a la misma vez sea un pinche tanque para recibir y pueda controlar bien y se pueda hacer un gol, como lo fue en su momento Lukaku o como lo fue en su momento Ilicic. Ahora, que tú eres el Papu Gómez y que no puedes llegar a ser un pinche tanque, no, pero tienes ultra cualidad y es la gambeta. Tienes la habilidad, eres escurridizo, boom, bam, te metes, pum, pum, pa' adentro. Eso sí lo puede llegar a tener la Roma en un Dybala o en un Soulé. ¿Cuál es el problema aquí? Que Dybala sabemos que se expone mucho siendo un falso 9, y creo que Gasperini ya lo supo leer bien. Gasperini yo creo que en su momento dijo, ¿sabes qué? Si no van a tener ningún delantero no pasa nada, Dybala va a ser mi 9. Pero las veces que Dybala ha sido 9 o falso 9, la verdad es que lo tunden a patadas y él de por sí es frágil, entonces para mí por ahí no va. Dybala no ya está en condición de ser un delantero porque lo expones la verdad, y mejor a Dybala lo pones a un costado y sabes que te va a rendir mucho más y que es mucho más probable que te genere situaciones de mucho mayor trascendencia sin arriesgarlo tanto. Y Soulé, que también pudiera ser otro jugador más o menos así, le falta mucha calidad a la hora del pase, le falta todavía visión, es un jugador que todavía se está desarrollando y no tiene la habilidad y la técnica que en su momento llegaba a tener Ilicic o el Papu Gómez o Ademola Lookman. O sea, la verdad,
todavía le cuesta un poquillo, pero aún así está creciendo y Gasperini lo quiere acompañar, no le quiere poner la presión encima, por eso no lo utiliza él de falso 9. Entonces necesita un jugador así, de esas características. Ferguson no es así, lo ha intentado porque Gasperini estoy segurísimo que le ha dicho, oye, apóyame, haz esto, haz aquello, pero en el campo no se ve. En el campo la verdad es que Ferguson cuando lo ha intentado, luego no recibe bien, no pasa bien y termina haciendo la función que hacía Dobbik, o sea, es decir, hacer un poquito de tanque, recibimos, pasamos y cuando podamos tiramos, y hasta eso creo que lo ha hecho un poquito mejor que Dobbik, porque bueno, se puede ser un delantero así y marcar un chingo de goles. O sea, nadie está criticando la forma de juego de Dobbik o de Ferguson. O sea, ellos pueden ser delanteros e hincharse a goles porque ya lo han hecho. En el caso de Dobbik ya lo hizo en la Liga Española. Pero era un equipo que jugaba diferente, que jugaba de un estilo muy diferente y en el cual le favorecía a ese jugador tanque de recibir. Pum, encaro, anoto, tiro, un balón queda por ahí, boom, boom, para adentro. Ah, bueno, es diferente. La Roma hoy por hoy no necesita eso. Necesita un delantero que sea de la confianza de Gasperini. Y por eso, para mi gusto, Zirkzee a día de hoy termina siendo el delantero ideal para esta Roma. Pero bueno, quiero que me dejen en los comentarios opciones de delanteros que podamos fichar, que sean reales, que podamos costear, ya sea préstamo o en compra, como sea. Vamos a suponer que se vende a Dobbik en 25, 30 millones, entonces tenemos ahí una caja de unos 30, 40 millones para fichar un delantero. ¿Ustedes a quién traerían? Aquí lo estaremos repasando y obviamente estaremos actualizando pues qué es lo que va a ser el mercado de la Roma en este mercado invernal, prácticamente, que la Roma necesita refuerzos, sobre todo en la parte ofensiva. Sin más, hasta aquí el video del día de hoy. Obviamente regálame tu like, comparte el canal con tus amigos romanistas o con gente que simplemente ame el fútbol y una vez más, un abrazo y feliz año.